Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el tema número 7, que es sistemas de interacción celular, uniones intercelulares, donde vamos a hablar de la unión GAP, de desmosomas, unión estrecha y mucho más. Comencemos hablando de las interacciones celulares, es decir, la interacción entre una célula con otra célula, a partir de qué se va a dar. Y esto va a variar mucho, ¿no? Depende si es una célula animal o si es una célula vegetal. Entonces, cuando hablamos de las células animales, tenemos las uniones especializadas y las uniones no especializadas. Las especializadas es cuando estas se hacen que las moléculas sean fabricadas por las células especialmente con una función, que es la función de unirse. Mientras que las no especializadas, como su mismo nombre lo dice, no nacen con la función de unirse, sin embargo sí se van a unir, pero se van a unir de una manera efímera, es decir, se va a despegar, se va a pegar, se va a despegar, se va a pegar y se va a volver a despegar. Entonces, su función inicialmente no es la de unirse, sin embargo sí van a lograr una unión, pero una unión de tipo efímera, ¿no? Y bueno, dentro de las uniones no especializadas tenemos a las glicoproteínas dependientes de calcio y las que no dependen de calcio. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de las dependientes de calcio? Tenemos al CAI, yo me lo aprendí así, CAI, C de caderinas, A de adesinas e I de integrinas. Y bueno, cuando hablamos de las glicoproteínas que no dependen de calcio es el CAM, ¿ya? Que son las moléculas de adhesión celular. A ver, acá lo voy a escribir para que no se lo olviden. Moléculas de adhesión celular. Ahora, por otro lado, tenemos a las células vegetales. Las células vegetales ya no van a tener los que son las unidades especializadas, sino vamos a tener aquí a los plasmodesmos. Ahora nos vamos a centrar toda la clase básicamente en las unidades especializadas, pero es importante este mapa para que recuerden qué es lo que estamos tocando en cada punto, ¿sí? Bueno, comencemos con las células animales, estamos situados aquí, ¿no? En las no especializadas. Las unidades no especializadas no son visibles ni al microscopio electrónico, es decir, primero que no son visibles a nivel macroscópico, obviamente que tú no lo vas a poder ver porque ni siquiera has visto una célula, pero las células sí las vas a poder ver a nivel microscópico, ¿no? A través del, tú pones tu microscopio electrónico, ahorita cuando van a llevar histología y van a ver un montón de células. Entonces, sí se puede ver la célula a nivel microscopio, pero las uniones no especializadas no se logran ver a nivel de microscópico, o sea, a nivel del microscopio electrónico. Ahora, en células que se adhieren para migrar, vamos a encontrar estas células no especializadas. Y este es un claro ejemplo, ¿no? Ahora, quiero que se sitúen aquí. Normalmente cuando hay una inflamación en nuestra célula, lo que está abajo es el endotelio, ¿ya? Esta es una célula endotelial. Nosotros tenemos nuestro vaso sanguíneo, ¿no? Imagínense que este es tu vaso sanguíneo y aquí nosotros tenemos células que son conocidas como las células endoteliales. Entonces, lo que está pasando aquí, esto que es un dibujo es sobre esta parte de acá, sobre el endotelio. Entonces, por ejemplo, hay una inflamación en el endotelio y se va a activar ese endotelial, ¿no? Esa señal endotelial. Entonces, el primer paso es la activación endotelial. Y esto de aquí es el neutrófilo. Entonces, primero tenemos que ese es el neutrófilo y esta es la célula endotelial. Ahora, encima de la superficie de la célula endotelial vamos a tener a diferentes estructuras o mini estructuras, ¿no? El primer paso es la activación endotelial. Se activa el endotelio y luego vamos a atrapar estos neutrófilos. ¿Cómo los vamos a atrapar? Los vamos a atrapar a través de la selectina. Esto que ven aquí de verdecito es la selectina. Ha sido pregunta de examen, chicos. Te preguntan, ¿no? Por ejemplo, durante la migración de los neutrófilos, porque esta es una migración de los neutrófilos en el endotelio, ¿quién es el encargado del atrapamiento de los neutrófilos? Si te preguntan esto, el encargado es la selectina. Entonces, recordamos, ¿no? El endotelio va a tener una activación endotelial por diferentes mecanismos. Entonces, los neutrófilos van a ir a su rescate. Así como cuando te pasa un accidente y la ambulancia llega, algo así van a hacer los neutrófilos. Entonces, hay una activación endotelial, los neutrófilos van a su rescate y para eso va a haber una secuencia, ¿no? Para que atraviese este endotelio hacia nivel intracelular. Entonces, cuando hablamos de la activación endotelial, el segundo paso es lo que viene a ser el atrapamiento de estos neutrófilos. ¿Y quién va a ser el mediador del atrapamiento? Van a ser las selectinas. Entonces, luego que el neutrófilo se queda atrapado mediante la selectina, quiero que vean lo que tienen en su superficie estos neutrófilos. Tienen una integrina
activada y una integrina no activada, que son dos procesos. Pero cuando se atrapa el neutrófilo, la integrina se va a encontrar no activada. Pero cuando el neutrófilo se activa, así como se activa el neutrófilo, también se activa la integrina, ¿ya? Entonces, durante el atrapamiento del neutrófilo, que va a ser a través de las selectinas, el neutrófilo en su superficie tiene una integrina, pero una integrina de tipo no activada. Luego, en el tercer paso, luego de la activación endotelial, luego del atrapamiento de esos neutrófilos, va a haber una activación de los neutrófilos. ¿Cómo? Tenemos aquí este circulito de color celeste que es el factor activador de las plaquetas. No tal como su nombre lo dice, es un factor que se encarga de activar a los neutrófilos. Este factor activador de plaquetas va a activar a los neutrófilos. Entonces, al activar a los neutrófilos, estos neutrófilos no se van a llamar ya una integrina no activada en su superficie, sino al activarse el neutrófilo también se va a activar la integrina. Entonces, como ven en la imagen, la integrina ya son dos palitos separados, no es un solo palito, ¿no? Lo han hecho de manera didáctica para que ustedes se den cuenta. Entonces, la activación endotelial se atrapa a los neutrófilos a través de quién? A través de la selectina, luego a través de quién se activa el neutrófilo, a través del factor activador de plaquetas, y aquí lo que encuentro en su superficie, que es la integrina también se encuentra activada. Luego, otro paso es el paso número 4, ¿no? Que es la adherencia de los neutrófilos. Los neutrófilos también se van a adherir y finalmente es el fin de todo esto que algunos lo conocen como diapedesis, ¿no? Esto es la invasión de los neutrófilos, o sea, estos neutrófilos que estaban en la superficie ahora van a ingresar para ir a su rescate, ¿no? De lo que haya pasado a nivel del endotelio o a través de otro tejido. Entonces, este neutrófilo va a ser un espacio entre el endotelio y va a atravesarlo y va a invadirlo. Y eso es el final de la invasión de los neutrófilos, ¿no? Y eso se conoce como la diapedesis. Ahora, esa es una de las funciones de las unidades no especializadas. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos, de la imagen? Porque he visto que eso también preguntan mucho. Y, por ejemplo, te puede preguntar, ¿cuál es el tercer paso de la migración de los neutrófilos? O qué pasa cuál es el paso final de la activación de los neutrófilos, ¿no? ¿Tienen alguna duda ahí, chicos? ¿O todo quedó claro? Chicos, ¿sí? ¿Todo quedó claro? Una consulta. ¿Y el CAM cuál sería su función? No puedo escuchar bien. Ya. Ese se encarga de la adherencia de los neutrófilos. Sí, chicos, en la adherencia de los neutrófilos los vamos a tener a ellos. El ICAM. Aquí está. El ICAM. Entonces, para que lo recuerden, así vamos a hacer un de nuevo. Uy, no se guardó ya. Vamos a usar solo rojo. A nivel 1 hay una activación del endotelio, ¿no? Ha pasado algo y está mandando sus señales para que vengan a su rescate. Entonces se activa el endotelio y ha escuchado como que el chisme o ha escuchado el desastre y viene el neutrófilo a querer ayudar. Y entonces, ¿qué pasa? Para que el neutrófilo llegue a invadir, va a haber un rodamiento, ¿no? Y ese rodamiento es una serie de pasos. Por ejemplo, comienza con el atrapamiento de los neutrófilos. Quién se encarga de atrapar a los neutrófilos? Son las selectinas. Luego, el neutrófilo está atrapado, pero necesito que este neutrófilo se active. ¿Cómo? A través de el factor activador de las plaquetas. Y aquí, en el factor activador de plaquetas, además que se activa el neutrófilo, también la integrina se encuentra activada. ¿Ya? Y bueno, luego de eso tenemos que se adhieren los neutrófilos al mismo endotelio de manera fija, y esto lo hace a través del ICAM. Y finalmente, que es conocido como la invasión de los neutrófilos o también la diapedesis, es cuando se hace un espacio entre las células endoteliales y pasa el neutrófilo para hacer la invasión. ¿Ya, chicos? ¿Sí quedó claro? Ya listo. Esa es una de las funciones de las unidades no especializadas. Luego tenemos que también los podemos encontrar en agrupaciones celulares para formar tejidos, órganos en desarrollo y en el comienzo de la formación de uniones estables o morfológicamente diferenciadas. Ya, recuerden que eso estamos hablando en células animales. Ahora, si todo quedó claro ahí, vamos a continuar con las selectinas. Ya.
que forma parte de estas uniones no especializadas. Entonces, hablamos de las selectinas. ¿Cuál es la función principal de la selectina? Es que se encargan de reconocer a carbohidratos específicos. También ha sido pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es la función de las selectinas? Encargarse de reconocer estos carbohidratos específicos. También se encuentran asociados al tráfico de linfocitos, a los ganglios linfáticos y a la migración de estos leucocitos a los lugares de inflamación. Recuerdan que aquí estamos hablando de esta selectina. ¿Recuerdan? Mira, la selectina de que se encarga de atrapar al neutrófilo, ¿no? Entonces, estas selectinas también se encargan, además de esto, del tráfico de estos linfocitos y también de la migración de los leucocitos a los lugares de inflamación. Entonces, siempre hay un lugar de inflamación para que lleguen las celulitas. Entonces, vamos a necesitar ¿a quién? Vamos a encontrar a las selectinas, ¿ya? Ahora, no solo va a existir un tipo de selectina, sino vamos a encontrar tres tipos de selectinas, que son la selectina E, la selectina P y la selectina L. Ahora, cada uno ha tenido un porqué llamarse selectina E, ¿no? Se llama selectina E porque actúa ¿dónde? En las células endoteliales. Entonces, luego tenemos otro tipo de selectina, que es la selectina P, que actúa ¿dónde? En plaquetas y también en células endoteliales. Y finalmente tenemos a la selectina L, que actúa en los leucocitos. ¿Ya? Ahora, aquí hay una imagen para que ustedes puedan aprender un poco más acerca de las selectinas y por qué están formando. Ahora, había una pregunta que también lo he leído, que te dicen, por ejemplo, ¿cuál es la estructura de la selectina que se encuentra íntimamente relacionada o interactúa con el carbohidrato? ¿Quién es? Es la lectina como dominio. Es la de aquí, ¿no? Que parece como un trébol o algo así. Entonces, esta lectina como dominio es la parte exterior de lo que viene a ser la selectina. Y esta lectina es la que interactúa con el carbohidrato de otra célula. Porque aquí tenemos una célula y esta es otra célula, ¿no? Entonces, esta célula de acá es su carbohidrato, y todo esto es la selectina, pero la selectina está formado por una lectina como dominio. Esta lectina como dominio va a interactuar con el carbohidrato de otra célula. Ahora, ¿qué otra parte tiene la selectina? Tiene un dominio estructural. ¿Cuáles son esos dominios estructurales? Son estos cuadraditos que observan aquí. ¿Ya? Y también tenemos lo que viene a ser un EGF como dominio, que se encuentra en el medio, ¿no? Se encuentra entre la lectina como dominio y se encuentra entre el dominio estructural. Ya, eso es básicamente las tres estructuras que deben recordarlo. Siempre pueden aprenderlo de arriba o de abajo o de abajo hacia arriba, pero la cosa es que se lo aprendan. ¿Sí? Tenemos entonces la lectina como dominio, tenemos el EGF como dominio y también tenemos el dominio estructural. Y ahora, ustedes, chicos, según la imagen, ¿cuál de las selectinas es la selectina más larga? ¿La selectina L, la selectina E o la selectina P? Ah, la selectina P. Muy bien, chicos. Ay, está engreído. Ya, entonces la selectina P. Muy bien. ¿Y cuál es la más pequeña? ¿La selectina L o la selectina E? La selectina L. Muy bien, chicos. También pueden preguntarles, pero ya no van a caer ustedes porque saben, no han visto la imagen. Entonces, de selectinas, ¿qué es importante saber su función? Que es reconocer a los carbohidratos específicos. ¿Y cuál de las estructuras de las selectinas se encargan de reconocer estos carbohidratos? Lo hacen las lectinas como dominio. Ahora, tenemos tres tipos de selectinas que son el P, E y L. ¿Cuál es la más larga? Es la P. ¿Quién es la más chiquita? La L. ¿Y quién es la del medio? La E, ¿no? Ahora, si te pueden preguntar, ¿no? ¿Todas tienen la misma estructura? Sí, todas tienen la misma estructura, o sea, todas tienen el dominio lectina, el eje F como dominio y el dominio estructural. Sin embargo, lo que lo diferencia es la cantidad o el número de dominios estructurales, ¿no? El largo de lo que viene a ser la lectina. Perdón, de la selectina. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿O todo quedó claro? Todo claro. Ya. Entonces, estábamos aquí en las uniones no especializadas y hemos acabado. ¿Qué es lo importante que deben recordar de las uniones no especializadas? Esto, ¿no? Que es la migración de los neutrófilos y también estudiar acerca de las selectinas que permiten ese atrapamiento de los neutrófilos, ¿no?
Y la selectina, su función básicamente que es reconocer estos carbohidratos específicos y cuáles son los tipos de selectinas, que son tres, ¿no? El L, P y E. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de las uniones especializadas. ¿Y de qué se encargan las uniones especializadas? Se encargan de mantener la integridad estructural de los tejidos y esto está mediado por dos sistemas. El primer sistema, conocido como mácula, son las proteínas de membrana que actúan como moléculas especializadas en qué? En adhesión. Luego tenemos otras que son las zónulas o también conocidas como zonas porque son áreas especializadas de membranas incorporadas en las uniones celulares. O sea, esto es básicamente como decir un punto de unión, ¿ya? Entonces la mácula, tú recuerda, si es que no entiendes ese concepto, es un punto de unión, mientras que las zónulas o zona es un conjunto de estos puntos, o sea, son muchos puntos de unión. Esa es la diferencia. ¿Sí? La primera es una proteína de la membrana que se encarga de la unión, o sea, un punto de unión, mientras que las áreas especializadas de membrana son las que se encargan de muchos puntos de unión, ¿no? Es como una zona que permite la unión en muchos puntos. Esas son las ónulas. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de los tipos de uniones. Tenemos las uniones oclusivas y estrechas, las uniones de anclaje o adherentes y las uniones comunicantes o gaps. Ahora, recomendación es que no solo se aprendan uniones oclusivas, uniones de anclaje y uniones comunicantes, porque no siempre te pueden preguntar con esos nombres, te pueden preguntar con gaps, te pueden preguntar con adherentes, ¿ya? Entonces siempre recuerden esos dos nombres, porque te pueden preguntar cualquiera de ellos. Bueno, entonces cuando hablamos de las uniones oclusivas o estrechas, actúan como barreras impermeables. ¿Qué quiere decir impermeables? Que no permiten la comunicación, es decir, no permiten el paso de sustancias. Mientras que hay otros, por lo contrario, que son las uniones comunicantes, como su mismo nombre lo dice, de comunicación, o también conocido como gaps, que ellos sí permiten el movimiento de las moléculas entre las células, es decir, sí permiten, ¿qué cosa? La comunicación. Entonces, son como lo opuesto, ¿no? Las uniones oclusivas o estrechas es lo contrario de las uniones comunicantes, porque por un lado las oclusivas sí permiten la comunicación, permiten el paso de moléculas, perdón, no permiten, mientras que las comunicantes sí permiten la comunicación. ¿Ya? Luego tenemos las uniones de anclaje o adherentes, que son los que permiten cierta tensión mecánica. Ahora, acá a nivel microscópico, por ejemplo, cuando hablamos de los desmosomas, ¿no? Estos van a estar relacionados con los filamentos intermedios, al igual que los semidesmosomas. Y esto va a hacer que se tiña más, ¿no? Se tiña más a nivel microscópico. Luego tenemos las uniones adherentes, que están formados por filamentos de actina, y si bien es cierto, se van a teñir, pero se van a teñir a menor nivel. Y luego tenemos la otra función que son con proteínas de transmembrana, que también lo vamos a ver más adelante. Ya, eso es básicamente. ¿Y por qué se tiñe, además de los filamentos intermedios? Es porque tiene un bastante o un aumento del refuerzo proteico. Y esto hace que a nivel microscópico se tiña bastante. Ya, chicos, hasta ahí, ¿tienen alguna duda? No se preocupen que este es a un nivel de reencuentro porque más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos, de tanto las uniones oclusivas estrechas como de las uniones de anclaje y las uniones comunicantes. A ver, ¿todo claro, chicos? Mm. Ya, supongo que sí. Todo claro. Ya, genial, chicos. Si tienen preguntas, pregunten, ¿no? No se queden con la duda. Ya, ahora, estamos hablando de estas, ¿no? De las uniones exclusivas, anclaje y comunicantes, y lo vamos a ver aquí a más detalle cada uno de ellos. Recuerden a nivel de grandes rasgos, ¿quién eran las que no permitían la comunicación? ¿Las de anclaje, las comunicantes o las oclusivas? Las que no permitían, las oclusivas. Muy bien. Ya, eso ya lo tienen grabado, ¿verdad? ¿Y quiénes permiten la comunicación? Las comunicantes. Ajá, muy bien. Ya, chicos. Entonces, ya ustedes ya tienen eso en su memoria de que las oclusivas no permiten la comunicación. Entonces, unión oclusiva o también conocida como unión estrecha, si es que no permiten la comunicación, van a actuar como un tipo de barrera. Y también va a prevenir la migración lateral de proteínas especializadas en membrana. O sea, va a evitar que estas proteínas migren, ¿ya? Y también se encarga de prevenir la difusión de moléculas entre células adyacentes. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de transporte de células? Habíamos hablado de la difusión, ¿no? A ver, chicos, ¿la difusión es un transporte activo o un transporte pasivo? ¿Se acuerdan?
están fresquitos de su examen, ¿ah? Difusión, pasivo, muy bien, Yanela. Ajá, pasivo, ajá, muy bien, María Alejandra. Entonces, quienes se encargan de prevenir ese tipo de transporte pasivo son las unidades oclusivas, porque evita la difusión o previene que se difundan las moléculas entre las células adyacentes, es decir, entre células vecinas. Ahora, también es importante en las células especializadas en la absorción y la secreción, y en células que realizan el transporte activo. Entonces, les presento a las uniones oclusivas, que son estas. En la teoría te dicen que es como un cinturón, ¿verdad? Yo lo veo como un rosario porque tienen estas bolitas de aquí. Y estas son estas que ven de color verde, así como láminas, son las membranas celulares. Esta es de una célula y esta es de otra célula. No es la misma célula, son células distintas. Y esta es su membrana. ¿Y quién va a rodear a estas dos membranas? O sea, es como que esta es mi membrana de una célula y esta es mi membrana de otra célula. Y lo que vienen a ser las uniones oclusivas van a venir y van a rodear ambos tipos de membranas, ¿ya? Esas son las uniones oclusivas. Una célula de otra célula, ¿quién va a venir? La unión oclusiva que parece un rosario, un cinturón, y las va como que unir, va a evitar el paso. Ahora, si te das cuenta, estas uniones oclusivas no es a nivel total, o sea, va a dejar espacios en blanco, porque mira, este es un espacio en blanco, este es otro espacio en blanco, otro espacio en blanco, pero cuando se dan las uniones oclusivas, mira, aquí estas bolitas rojitas no va a permitir el paso de ningún tipo de sustancia. Sin embargo, estas uniones oclusivas no son seguiditas, o sea, no es un periodo largo, sino es por intervalos, ¿no? Porque dejan espacios en blanco. Ya, chicos, eso es lo importante que deben recordar de las uniones oclusivas. Aquí, mira, tenemos una membrana apical de otra membrana y aquí tenemos las hebras de cierre que son conocidas como las uniones oclusivas. Ahora, lo importante de unión oclusiva o unión estrecha es que es como un cinturón, ¿no? Si bien es cierto, este cinturón va a rodear a ambas membranas de las dos células, pero lo va a hacer por intervalos, no lo va a hacer de manera seguida. ¿Y cuál es su función principal? Prevenir la migración, prevenir la difusión y actúa como una barrera. Ahora, dentro de ellos vamos a encontrar a estas células ocludens, que son las zonas de contacto celular con uniones estrechas, su profundidad es de 1 micrómetro. Y es esto, ¿no? Son estas bolitas que encontramos aquí porque son el cinturón formado alrededor de la célula. Ahora, esto es lo que les estaba diciendo, que no existe una fusión total de la hemimembrana, sino es por intervalos. A ver, un ejemplo. Aquí tengo mis dos células, ¿no? Mis dos células diferentes acá. Y aquí tengo mi tipo de cinturón que las rodea. Ahora, este cinturón va a dejar un espacio y va a haber otro tipo de sonocludens. Es decir, no va a ser seguidito, o sea, no es un rosario súper gigante que me va a tapar todo el lado todo el lado de una membrana, sino que lo va a hacer por intervalos, va a dejar espacios en blanco. Ya, chicos, eso también, no sé si lo han preguntado, pero es muy importante que lo sepan, que no es una fusión total, sino es por hemimembranas, o sea, a través de intervalos. Luego tenemos otro tipo de unión que es la unión comunicante y esta unión comunicante también es llamada unión de nexo o de hendidura o uniones GAPS. Acuérdense estos tres tipos de nombre, por ejemplo, te pueden preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de uniones permite la comunicación entre células de un citoplasma a otro citoplasma? Y tú dices, ya, eso es facilito, no es uniones comunicantes, pero vas a las claves y no tienes uniones comunicantes, pero te sale uniones de hendidura. Tú dices, ¿qué? Pero eso no era. No, sí era, chicos, porque te pueden poner con cualquier tipo de estos nombres, con comunicantes, nexo, hendidura o gaps. ¿Ya? Bueno, entonces, se encargan también de la facilitación de la comunicación entre células, como les había dicho, uniones comunicantes permiten la comunicación desde el citoplasma de esta célula hasta el citoplasma de la otra célula. A diferencia de ocludens, era que no permitía la difusión selectiva, ¿no? En cambio, en este caso sí permite la difusión de tipo selectiva de moléculas entre moléculas adyacentes. Puede haber un transporte pasivo entre ellos, ¿no? Para transportar moléculas. Ahora, si te preguntan, por ejemplo, ¿dónde encontramos a esas uniones comunicantes? Las vamos a encontrar o son importantes en células musculares, cardíacas y lisas. Y si te preguntan, ¿qué es lo que comunican? Ya, me dices que sí, están una unión, por ejemplo, una célula muscular con otra célula muscular tiene su unión comunicante, pero ¿qué es lo que van a comunicar? Por ejemplo, pueden transportar nucleótidos, aminoácidos, vitaminas, oligosacáridos.
Ahora, chicos, si yo les pregunto, ¿ustedes creen que las uniones comunicantes pueden transportar proteínas? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Uniones comunicantes atravesarán proteínas? Que no, muy bien, Milen, que no. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen un alto peso molecular y no van a poder ser transportadas. Sin embargo, sí vamos a transportar oligosacáridos, vitaminas, nucleótidos y aminoácidos. A ver, ¿dónde encontramos con mayor abundancia estas unidades comunicantes? Los vamos a encontrar en la embriogénesis. Aquí hay una imagen de las uniones comunicantes. Por ejemplo, aquí tenemos uniones comunicantes, comunicantes, comunicantes. Y aquí en el centro vamos a encontrar el canal, que es su anillo, ¿no? En forma de circulito. Y ahora, para que lo tengan en cuenta, estas uniones comunicantes, acá mira, esa es la unión comunicante, vamos a encontrar que están formados por conexones. Cada celestito es un conexón. Y ahora, estos conexones también van a estar formados por otra sustancia, que son las conexinas. Pregunta de examen, te preguntan, las uniones comunicantes, ¿por qué están compuestas? Te ponen como clave conexinas y esa marca. Si no te ponen conexinas, pones conexiones. Pero es básicamente lo que deben saber, ¿no? Y ahora, en esta imagen tenemos a las conexinas. Como pueden ver, aquí está cerrado y aquí está abierto. Entonces ellas se abren y cierran para permitir el paso de las sustancias, la comunicación celular. Ya chicos, hasta ahí quedó todo claro con unión oclusiva, unión comunicante. Las puse juntas, ¿por qué? Porque básicamente son lo contrario, ¿no? Si te sabes una, te sabes el otro, porque es el antónimo, por así decirlo. Hacen lo diferente. Chicos, ¿todo claro hasta ahí? ¿Tienen una tuta? Ya, muy bien, Eric. Bueno, entonces, tenemos por otro lado las uniones de anclaje o las uniones adherentes. Esta es la que va a tener más subtipos, ¿sí? Se encargan de unir el citoesqueleto de unas células con otras y con los tejidos adyacentes. Básicamente, como te dicen de anclaje, es como que se anclan a otra célula, pero básicamente para unirlas, no para transportar moléculas como eran las comunicantes, pero sí para unirlas. Puede ser la unión entre una célula con una célula o puede ser la unión de una célula con el espacio intersticial, ¿no? O de otra célula por abajo, con la matriz extracelular. Miren, aquí lo pueden ver más claro. Aquí tengo una célula y aquí tengo otra célula. Y encontramos a las uniones estrechas, que ya lo hemos visto, y a las uniones comunicantes, las uniones de GATT. ¿Quiénes me sobran? Me sobran las uniones de anclaje. Les presento las uniones de anclaje que son los desmosomas, los semidesmosomas y, bueno, eso básicamente. Cuando hablamos de los desmosomas y los hemidesmosomas, ambos están formados por filamentos intermedios. ¿Ya, chicos? Estos filamentos intermedios son el compuesto de los hemidesmosomas y desmosomas. Ahora, si por ejemplo a mí me dicen, los desmosomas unen lo mismo que los semidesmosomas, ¿ustedes qué dirían? Claro que no, ¿no? Porque mira, los desmosomas se encuentran uniendo una célula con otra célula, pero los hemidesmosomas se encuentran uniendo esta, que es una célula, con esta, ¿no? Que es la matriz extracelular. Estos se encuentran uniendo, mientras que los desmosomas se encuentran uniendo una célula con otra célula. Ya bueno, entonces interaccionan las fibras de actina, por otro lado, y también se encargan de lo que viene a ser la estabilidad mecánica, que es la unión cohesiva. Uy, ahora, para que lo tengan más claro, aquí tengo una imagen. Aquí está, para que lo puedan diferenciar mejor. Entonces, a ver chicos, quiero que me digan ustedes que participen. Las uniones estrechas, ¿de qué se encargan? Mira, son bolitas, ¿ah? Parece un rosario. ¿De qué se encargan las uniones estrechas? A ver, están respondiendo. Uniones estrechas, chicos, ¿de qué creen que se encargan? Evita el paso. Muy bien, evitan el paso. Ajá. Uniones estrechas se encargan de evitar el paso. Aquí lo podemos observar.
No permiten la difusión, ajá, muy bien. Y luego tenemos a otro tipo de uniones, ¿no? Que son las uniones comunicantes. A ver, chicos, las uniones comunicantes, como su mismo nombre lo dice, ¿de qué se encargan? De comunicar. Ajá, muy bien, ya, del paso de sustancias, ¿no? Y por otro lado tenemos a las uniones de anclaje, que se encargan de anclar tal vez una célula con otra célula, otra vez matriz extracelular con una célula. ¿Cuáles son los ejemplos de uniones de anclaje, chicos? Se encargan de evitar la comunicación. Uniones comunicantes sí permiten la comunicación. ¿Y cuáles son los ejemplos de uniones de anclaje? Son todos los que encuentras con asterisco, ¿no? Aquí tenemos a las uniones adherentes, a los desmosomas y a los hemidesmosomas. A ver, chicos, ¿quiénes son los que se encargan de unir célula con célula? O sea, de unir, no de la comunicación, sino de unir, de tener un anclaje entre célula con célula. Ya, muy bien, los desmosomas, pero hay alguien más en la imagen para que se guíen. Y ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia o cómo pueden diferenciarlo. Ya, los desmosomas se encargan de un anclaje entre célula y célula. Hay alguien más que está arribita de él, con el número 2. Las uniones adherentes. Muy bien. Y tú miras, ya, yo mira, tienen la misma función, están dentro de la misma clasificación que son uniones de anclaje. ¿Cómo lo diferencio? Es porque los desmosomas interactúan ¿con quién? Con los filamentos intermedios. Ajá, muy bien, se diferencian por los filamentos. A ver, Eric, entonces, las uniones adherentes, ¿con qué filamentos se encuentran? No creo que con los filamentos intermedios, ¿no? Con los filamentos de actina. Muy bien, chicos, muy bien. Esa es la gran diferencia. Las uniones de anclaje tenemos a las uniones adherentes, a los desmosomas y a los semidesmosomas. Por el lado de las uniones adherentes no, anclan célula con célula, pero ¿a través de quién? De los filamentos de actina. Los desmosomas también hacen la misma función, pero ellos están relacionados con filamentos intermedios. Y ahora, chicos, los hemidesmosomas, ¿por quién están formados? ¿Saben? ¿Lo saben? Lo han dicho en su teoría, porque ya han llevado su teoría, ¿verdad? Están fresquitos. Los semidesmosomas. Ajá, muy bien. También lo ven que tiene sus colitas azules, ¿no? Por los filamentos intermedios. Ya, chicos. Ahí queda un poco más claro. Con la imagen se entiende mejor. O sea, es un resumen de todo lo que hemos visto aquí. ¿Sí se logró entender, chicos? Sí, ya, genial. A ver, chicos. Todos ponen su micro para que respondan así todos juntos. Si yo les digo, las uniones estrechas, ¿cuál es su función? A ver, chicos, ¿quién es el valiente? ¿Quién pone su micro? Uniones estrechas. ¿Cuál es la función de las uniones estrechas? Ya, ¿cuál es su otro nombre de las uniones estrechas? ¿Cómo también se conocen a las uniones estrechas? Uniones oclusivas, muy bien, ya. ¿Qué es lo que hacen? No permiten la comunicación, ¿verdad? Ya. Por otro lado, tenemos a otros tipos de uniones. Uniones gap. ¿Cómo también lo llamas a las uniones gaps? A ver, vamos a preguntar si están despiertos. A ver, uniones de nexo, ya, muy bien. Tienen otro nombre también. ¿Qué dice Chris? ¿Qué dice Giovanni? Uniones comunicantes, muy bien María, muy bien Wheeler, uniones comunicantes. Y como su mismo nombre lo dice, uniones comunicantes, ¿qué permiten? Permiten la difusión, ¿verdad? Difusión de tipo especializada. Y por otro lado, entonces ese es un tipo, ese es otro tipo, y ahora tenemos otro tipo de uniones, que son las uniones, ¿cómo se llama ese conjunto de uniones que hemos visto recientemente, que están formados por filamentos de actina, filamentos intermedios? ¿Cómo se llama? Uniones que se encargan de anclar, uniones de anclaje, uniones adherentes, muy bien. Entonces, aquí van a formar o van a ser parte las uniones adherentes, los desmosomas y los hemidesmosomas. A ver, chicos, las uniones adherentes, ¿por qué están formados? ¿Por qué tipo de filamentos?
Por filamentos de actina, muy bien. ¿Y los desmosomas, por qué tipo de filamentos están formados? Intermedios, muy bien. ¿Y los semidesmosomas? Hemidesmosomas intermedios también. Muy bien, chicos, ya están crack en ese tema. Ya han entendido lo fundamental. Es necesario que entiendan esas diferencias a través de las imágenes. Y ya, ahora solo les quedaría recordar un poco acerca de sus funciones, de la teoría, básicamente. Pero eso es lo que ustedes deben recordar, y voy a ser muy incisiva en esto, que no solo se aprendan un tipo de nombre, apréndanse todos, apréndanse zonas ocludes, unión estrecha, zona unión oclusiva, uniones comunicantes, gaps, nexos o hasta hendiduras. A veces son muy malos y te ponen hasta el nombre que ni conoces, ¿ya? Por eso les he puesto todos los nombres ahí. Ya, chicos. Entonces, ahora que ya han entendido básicamente todo, esa pregunta, a ver si me pueden ayudar un minuto. Las uniones comunicantes, ¿cuál creen que es la clave? A ver, María dice la D. ¿Qué dice el resto? Mi tocaya también dice la D. A ver, Eric dice la D. Ya. Vamos a ver si están en lo correcto. Uy, acá no sale. Ya bueno, a ver, vamos a ir descartando, ¿sí, chicos? ¿Por qué la A no puede ser? Me dicen, permiten solamente la salida de sustancias del citoplasma al espacio extracelular. Acá hay varias contradicciones, ¿no? Solamente no permiten la salida, sino también la entrada. O sea, nunca te dije que solo es la salida o solo es la entrada. Es un proceso de comunicación. Entonces está mal. Me dicen, permiten la entrada y la salida ya de sustancias entre el citoplasma y el espacio extracelular. No, chicos, porque habíamos puesto dos células adyacentes y habíamos dicho que van de citoplasma a citoplasma, ¿verdad? No se quedaban en este espacio extracelular, así que por eso está mal. Permite solamente, siempre cuando te pongan, bueno, la mayoría de veces, cuando te ponga la persona solamente, únicamente, duda de esa clave, ¿ya? Me dicen, permiten solamente la entrada de sustancias del espacio extracelular al citoplasma. O sea, lo que me dice la clave es que permiten la entrada de este espacio extracelular hacia el citoplasma. No, ¿verdad? Es la comunicación entre células. Así que está mal. Y de ahí me dicen, permiten la introducción de sustancias al interior de la membrana, ya, pero ¿de dónde vienen esas sustancias? ¿Vienen del espacio extracelular o de otra célula? Entonces también estaría como que es incompleto esa clave, pero la D es la más adecuada, ¿no? Me dicen, permiten el paso de sustancias del citoplasma de una célula hacia el citoplasma de la célula vecina. Muy bien, chicos, esa es la clave, la D. Sí, siempre les va a servir para toda la vida. Refuten las otras claves. Pregúntense por qué no pueden ser las otras claves. ¿Ya? Muy bien, chicos. Esa es la clave. Ahora, están muy cracks con esta pregunta. A ver, chicos, las células del miocardio trabajan muy coordinadamente para poder generar los latidos del corazón. Por eso en ellas es de importancia capital la comunicación mediante uniones. A ver, Wilder dice de Nexo. ¿Qué dicen los otros? Ah, la A. Muy bien, chicos. Aquí te dicen que permiten la comunicación, ¿no? No te dicen uniones comunicantes. Y mira, yo les dije, en las claves no te van a poner uniones comunicantes. Y tú dirías, ¿ocluyentes? No, pero esos se encargan de no permitir la comunicación, lo descarto. Desmosómicas son lo mismo o pertenecen a las uniones adherentes, así que tampoco. Me quedaría solo nexo si es que no me acordara, pero como ustedes saben, les dije que se aprendieran todos los nombres, ¿no? Uniones comunicantes, uniones de nexo, uniones de qué más, de hendidura y uniones de gap. Así que muy bien, la clave es la A. Ahora, chicos, uno más para recordar y ya lo tengan súper claro. Tenemos a las uniones ocluyentes o estrechas. Mira, no dejan espacio intercelular. ¿Por qué? Porque aquí tengo mi unión oclusiva, ¿no? Mi unión ocluyente o estrecha. Aquí no veo espacio intercelular. Sin embargo, debajo de ella, cuando no hay esta unión oclusiva, porque recordemos que lo hacía por intervalos, sí va a haber un espacio intercelular, pero durante este espacio no va a haber comunicación, ¿ok? No va a haber comunicación, no dejan ningún tipo de espacio intercelular.
Ahora, de ahí tenemos a las uniones comunicantes o de gap o de nexo, etcétera, o de hendidura. Estos van a estar formados por los canales proteicos de comunicación y están formados por las conexinas, ¿no? Las conexinas son los que forman estos canales de comunicación. Y luego tenemos las uniones de anclaje o las uniones adherentes, que es básicamente una placa densa y si te das cuenta es como no sé cómo describirlo, pero ahí sí te das cuenta que hay varias interrupciones donde sí hay espacio intercelular entre ellas. No es como las uniones oclusivas donde no dejan ningún tipo de espacio. En cambio, las uniones de anclaje o adherentes es una placa densa que sí deja un espacio intercelular. Ya chicos, y bueno, los ejemplos de las uniones de anclaje son las zónulas adherentes, los desmosomas, o también como, conocidos, mira, como máculas adherentes, y los hemidesmosomas. Ya, estos dos formados por filamentos de intermedios y estos por los filamentos de actina. Y a ver, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿O todo ya quedó claro? Porque ahora sí, con eso ya pasamos al siguiente subtema. Quiero que quede súper claro esto de las uniones. A ver, si chicos tienen alguna duda, pregunten o callen para siempre. A ver, no tienen ninguna duda, ¿no? Supongo, no me dicen nada, reaccionen, con sus caritas, no sé, si es que no quieren escribir. Ya, todo claro, muy bien, Erika. Señor, chicos, para finalizar este tema, las uniones de nexo gaps están formados por las uniones comunicantes, en otras palabras. ¿Por quiénes están formados? Por las conexinas, muy bien. Muy bien, chicos, esa es la clave. Ahora, otra pregunta. No permiten el paso de moléculas por el espacio intercelular. Miren, esas no son preguntas de pasito, han sido preguntas de examen. ¿Quiénes no permiten el paso de moléculas? La uniones oclusivas, muy bien. O también uniones ocludens, o como lo quieran decir. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos hablado acerca de las uniones intercelulares y ahora vamos a hablar de la comunicación celular, pero vamos a hablar de la comunicación celular mediante los receptores. Ya, chicos. Ahora, nosotros para poder sobrevivir necesitamos interactuar con nuestro entorno y lo mismo pasa con las células, o sea, las células para poder sobrevivir necesitan interaccionar con el entorno. Y ahora, esos tipos de comunicaciones celulares pueden ser de tipo eléctrica o de tipo química. Cuando es eléctrica, ¿cuál es la diferencia? Es que la comunicación es mucho más rápida y cuando es química, la comunicación es lenta. Ahora, en la eléctrica, básicamente los ejemplos son las descargas eléctricas que ocurren en los músculos y en los nervios, mientras que en la química tenemos la amplificación de la señal y el cálculo de la señal. Ya, o sea, lo básico que deben aprender aquí en la comunicación celular es la diferencia en que la eléctrica es mucho más rápida y la química demora un poco más la comunicación. Y siempre que te pongan señal, es química. O cuando te ponen descargas eléctricas, es eléctrica. Ahora, señalización por moléculas segregadas. Entonces, esta es conocida como la célula señal, van a encontrarla también como la célula productora, célula emisora, va a tener bastantes nombres, pero lo importante de esta célula señal es que emite una señal, produce una señal, secreta una señal, ¿ok? Esta es la molécula señal, que más adelante también van a ver que lo nombran como un estímulo, como un ligando, ¿ya chicos? Así que va a tomar muchos nombres, no es que tenga un nombre específico. Entonces, esta célula señal secreta ¿qué? Secreta molécula señal. Ahora, estas moléculas señal no son emitidas porque quiere, sino porque necesitan llegar a una célula diana o una célula receptora. ¿Ok? Entonces, o una célula blanco, también lo llaman así. Entonces, esta molécula señal que es emitida por la célula productora viaja hasta una célula diana. Pero ¿cómo la célula diana sabe que, o cómo la molécula, la señal sabe que debe ir a esta célula diana? Es porque en su exterior va a tener un receptor. Y este receptor es quien lo va a identificar. Por ejemplo, este es un receptor que tiene como una formita que va a encajar ahí un circulito, ¿no? Entonces, esta señal va a venir acá y va a decir, sí,
tú eres a quien yo necesito, dice la célula diana. Te permito que entres a mi célula. Entonces la señal va a entrar a mi célula y va a ser una cascada de reacciones, ¿no? El efecto biológico. Sin embargo, por ejemplo, yo puedo tener aquí a otra célula, pero esa célula ya no emite circulitos, sino emite triangulitos. Y mis triangulitos se equivocan de ruta y quieren entrar a esta célula diana de tipo A, por ejemplo, ¿no? Pero el receptor de la célula diana tipo A es para circulitos, no es para triangulitos. En cambio, cuando el triangulito quiere entrar a este tipo de receptor, le va a decir, no, tú no perteneces aquí, vete, acá yo solo recibo circulitos. Y en maneras didácticas es como decirte que no va a permitir su entrada, ¿no? Entonces, cada receptor es un receptor específico para cierto tipo de señal. Y ahora tú miras, mira, hay una señal, sí, pero esta señal, ¿de qué se encarga? Bueno, va a tener diferentes funciones dentro de la célula. Te puede decir secreta, muérete o quédate como que en stand-by, no hagas nada. Entonces, eso es lo que hacen las señales. ¿Ya, chicos? Ahora, habíamos hablado de la supervivencia. La supervivencia de las células para que se comuniquen. ¿Por qué? Porque reciben órdenes o para que vigilen porque necesitan saber qué órdenes son buenas o qué órdenes son malas. Y también las mismas células deben saber responder, ¿no? O sea, si viene una orden y me dice haz esto, entonces la célula tiene que hacerlo. Y esos son los tres tipos de funciones de la célula para que puedan supervivir. Ahora, las células dependen de muchos tipos de señales extracelulares. ¿Cuáles son esas señales extracelulares? Son los factores y acciones. Miren, en su teoría les ponen este cuadradito donde te dicen, por ejemplo, si la célula recibe una señal A, B y C, va a tener la señal de la sobrevivencia. Entonces le dice a la célula sobrevive y la célula sobrevive. ¿Por qué? Porque una de las funciones es la que respondan, ¿no? Que hagan lo que dice la orden. Luego tenemos otro tipo de señal que puede ser A, B, C, pero además le añado una señal F y G y le dicen a la célula divídete y la célula se divide. Luego tenemos la diferenciación, donde en vez de que venga señal F y G, entra la señal D y E y le dice diferenciate. Entonces ya no va a ser una célula cuboidal, sino, por ejemplo, se va a convertir en una célula estrellada, ¿no? Está respondiendo ante las órdenes. O también puede decirle célula muérete y la célula se muere. Ya, chicos, entonces recordemos aquí que cada señal va a ir a un receptor específico y van a tener diferentes funciones, o sea, no todas las señales van a hacer una misma función. Ya bueno, entonces, para que vean son las etapas, ¿no? Tenemos la célula productora, la célula secretora, la célula emisora, que va a sintetizar que una señal, o también conocido como ligando. Entonces, esta señal va a viajar, se va a liberar de la célula, libera mi señal. ¿Qué? Vean. No me va a dejar de molestar. Chistoso. Ya. Entonces, se libera y esta señal se va a transportar. Entonces, se transporta, tal vez si es que está cerca, si es que mi célula está cerquita, va a ir al toque, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi célula está en otra parte de mi cuerpo, va a ir a través de la sangre. Entonces, se transporta esa señal y va a llegar a su receptor, donde el receptor lo va a detectar. Y si es correcto, si la señal ha llegado al receptor adecuado, va a entrar, ¿no? Y va a ser su efecto biológico, o sea, sus cascadas de reacciones. Y luego que la célula haya hecho su efecto biológico, esta señal se va a eliminar, ¿no? Va a ser la eliminación. Entonces recuerden que esta es la célula diana, la célula receptora y esta es la célula productora. La célula productora es la que sintetiza la señal y la célula receptora es la que recibe la señal y hace su efecto biológico. Y bueno, aquí quiero que recuerden también que estas señales van a estar acompañadas de un mensajero químico, que también, al igual que la señal, son sintetizadas por esta célula emisora o esta célula productora, es lo mismo, y llevan el estímulo a la célula blanco, ay Dios mío, este gatito, o a la célula diana, ¿ok? Y por lo regular, este mensajero químico es un mensajero específico. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden, esta es mi señal y este es mi mensajero químico, que siempre va a acompañar a mi señal y al igual que la señal, también va a ser producido por la célula productora y van a llegar a una célula diana. Ya, chicos, hasta ahí sí quedó claro todo lo de los receptores y señales o tienen alguna duda. A ver. mm, 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 mm. ¿Sí quedó claro? Todo claro. Ya, genial, Eric. Muy bien. Entonces,
Ahora vamos a hablar sobre la transducción. La transducción de señales básicamente es el proceso por el cual un tipo de señal es convertido a otro tipo de señal, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana, tenemos el A, que es que un teléfono convierte una señal eléctrica en una señal sonora, por ejemplo, ¿no? Cuando te llaman, está viniendo a través de la electricidad, ¿no? Valga la redundancia, y tú cuando lo escuchas ya se convierte en una señal sonora. Eso es lo que pasa a nivel de básicamente nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestras células? Por ejemplo, la transducción. Nosotros tenemos aquí nuestro receptor y nuestro receptor tiene una señal de tipo A, pero al momento de que ingresa a la célula ya no es una señal de tipo A, hace el proceso de transducción y lo convierte a otro tipo de señal, que es una señal dentro, que es la señal B. Eso es básicamente la transducción. Cambia el tipo de señal. Una señal es convertida a otra señal. Por ejemplo, aquí, una célula blanco, que es la célula receptora, o sea, aquí tengo el receptor, ya llegó la señal emitida por otro tipo de célula, y entonces llega, al llegar es una molécula A, pero cuando ya se convierte en una señal intercelular, o sea, dentro de la célula, ya no es una molécula A, sino se convierte en una molécula B. Eso es básicamente la transducción. Y ahora, existen dos métodos de transducción que pueden ser una señal endocrina o también puede ser una señalización sináptica. ¿Cuál es la diferencia? La endocrina viaja a través del torrente sanguíneo, mientras que la señalización sináptica no es más que la sinapsis, ¿no? Que es a través de un impulso nervioso. Ahora, ¿cuál es lenta? La endocrina es lenta, mientras que la sináptica, como son básicamente tus reacciones neuronales, es muy rápida y es con mayor precisión que la endocrina. Ahora, la endocrina al momento de viajar por el torrente sanguíneo viaja en concentraciones altas, pero por ejemplo cuando haces tu sinapsis, una señalización sináptica, ahí lo hacen a través de concentraciones altas. Y ahora, en la señalización endocrina tenemos que es una afinidad alta por un receptor, mientras que en la sináptica es por una afinidad baja en el receptor. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de señalización endocrina? Por ejemplo, tenemos varias moléculas señal, tenemos las hormonas, como habíamos hablado, por ejemplo, de la insulina, ¿no? Y también la señalización sináptica tenemos básicamente que son los neurotransmisores. Más adelante, cuando estoy en fisiología, van a hablar del GABA, del glutamato, de la acetilcolina. De todos ellos vas a hablar de la señalización sináptica. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo que les pone su teoría, señalización endocrina y señalización sináptica. Señalización endocrina, por ejemplo, tengo varias células endocrinas que secretan ese tipo de señales, ¿no? Entonces secretan ese tipo de señales y viajan a través de la circulación sanguínea y van a llegar a otras células dianas y van a ir, ¿no? Van a tener su receptor ahí. Y por ejemplo, tenemos una señalización sináptica donde es a través de varias neuronas que botan sus neurotransmisores y van hacia una neurona receptora, ¿no? Hacia la membrana postsináptica. Ya chicos, hasta ahí quedó todo claro. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya, muy bien chicos. Entonces, ahora vamos a hablar de los receptores. Vamos a ir por partes, los receptores. Ahora, chicos, ¿ustedes creen que los receptores solo se encuentran en la membrana celular? ¿Mm? No, ¿verdad? La mayoría de veces en las imágenes didácticas se ponen los receptores a nivel de la membrana, pero no, o sea, los receptores que son estos complejos moleculares que van a recibir las señales, se encuentran a nivel de la membrana celular, pero también se encuentran a nivel dentro de la célula, o sea, a nivel intracelular. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿dónde los vamos a encontrar? En el citoplasma, o también lo podemos encontrar dentro del núcleo, o también lo podemos encontrar en una organela, ¿ya? Ahora, este receptor que vemos aquí, que tiene para un triángulo, por ejemplo, viene mi señal o mi ligando y tiene una unión selectiva específicamente por el ligando de tipo triangulito. Por eso se dice que es una unión selectiva, porque no se puede unir a otro tipo de ligando. Por ejemplo, viene una estrella, no se va a unir a la estrella. ¿Ya? Y al momento de que el receptor con el ligando se unan, va a haber un efecto biológico, ¿no? Que es una cascada de reacciones. Ahora, existen tipos de receptores. Tenemos los receptores que se encuentran en la superficie celular, es decir, en la membrana plasmática, como podemos verlo aquí. Y ojo, aquí la molécula señal es una molécula hidrofílica. ¿Por qué se dice que es hidrofílica? ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de los fosfolípidos?
los fosfolípidos teníamos una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, ¿no? Cuando los receptores son de superficie celular es porque la señal que viene a este receptor es hidrofílica. Sin embargo, cuando los receptores son a nivel intracelular, por ejemplo, en el núcleo, en el citoplasma, las señales ya no van a ser hidrofílicas, sino van a ser señales hidrofóbicas. ¿Ya, chicos? Por eso es básicamente los receptores intracelulares y los receptores de superficie celular. Ahora, estos receptores van a tener características, pueden ser, son hidrofílicos básicamente y tienen regiones expuestas hacia el medio extracelular de reconocimiento. Ahora, estos exceptos las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas y el ácido retinoico. ¿Por qué? Porque más adelante van a ver que estos receptores se van a encontrar a nivel intra, ¿no? Ahora, los receptores van a estar en una concentración muy baja en nuestras células, es decir, no van a abundar, van a ser pocos, y va a tener una afinidad muy alta por el ligando, y esta afinidad es una afinidad selectiva, recuérdenlo, ¿sí? Ahora, hay una especificidad de unión muy alta, o sea, la especificidad entre el ligando y el receptor debe ser específico. Y tienen una unión reversible con el ligando, es decir, esta unión puede revertirse, no es que es una unión irreversible. Y por otro lado, tienen la capacidad de realizar una transducción de señal, ¿qué es la transducción? Es convertir una señal A a una señal B, ¿no? A otro tipo de señal. Y constituyen menos del 0,01% del total de las proteínas presentes en la célula. Por eso te dicen que no son muy abundantes. Mira, solo el 0,01% del total de las proteínas son receptores, porque recuerden que los receptores son proteínas. Ya, chicos, ahora, las moléculas señal actúan a diferentes distancias, pueden ser, como hemos visto, una comunicación endocrina, neuronal, paracrina, o sea, para otra célula, o puede ser autocrina para ella misma. Yo produzco mi señal y es para mí mismo. O una interacción directa entre receptores de membrana celulares o comunicación a través de las uniones GAP, ¿no? O sea, a través de las uniones comunicantes. Eso es básicamente lo que deben saber de los receptores, chicos. ¿Tienen alguna duda? Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿no? Solo encontramos receptores a nivel de la membrana celular, tú marcas falso. O te pueden poner, ¿no? Que todos los receptores son hidrofílicos. No, hay receptores que no son hidrofílicos. Por ejemplo, los que se encuentran en las hormonas esteroideas, en hormonas tiroideas o en el ácido retinoico. O también te pueden poner, ¿no? Todos los receptores son muy abundantes en nuestro cuerpo. Falso, porque solo son el 0,01% de las proteínas. Ya, chicos, hasta ahí sí entendieron todo. ¿Tienen una pregunta? Todo claro, ya, genial, chicos. Bueno, y aquí es un ejemplo de todo lo que hemos visto, lo que íbamos a ver acá, ¿no? Comunicación endocrina, todo eso. Entonces, cuando hablamos de una señalización endocrina, el sistema endocrinológico, vamos a hablar de las hormonas. Las hormonas se van a transportar a través de ¿qué? A través de la sangre, ¿no? A través del sistema circulatorio y actúan sobre células dianas. Ahora, tú me dirás, ya, pero las células dianas son cercanas o son lejanas. Y tú mismo razonas, ¿no? Si viajan a través de la sangre, van a ser células lejanas. Por ejemplo, mi célula endocrina libera una hormona y esta hormona va a viajar por el torrente sanguíneo para llegar a una célula diana que se encuentra por aquí y otra célula diana que se encuentra en el otro extremo, ¿ya? Entonces, básicamente, señalización endocrina viajan a través de la sangre. En la paracrina y la neuronal es cuando la célula diana está cercana. Pero ¿cuál es la diferencia entre paracrina y neuronal? Que en la neuronal va a hacerlo a través de neurotransmisores y son las células nerviosas, mientras que en la paracrina puede ser otro tipo de células, ¿no? Por ejemplo, los factores de crecimiento, tenemos mi célula emisora y mis células blancas, o sea, mis células receptoras, van a estar ahí cerquita, van a estar cercanas, escasos micrómetros. Y no es necesario que viajen a través de la sangre como en las endocrinas. Y por el lado de la señal neuronal, tenemos aquí mi neurona, tenemos acá lo que vienen a ser estos puntitos celestes, son los neurotransmisores que van de la membrana presináptica a la membrana postsináptica. Y entonces aquí cuando entran van a actuar, ¿no? Y eso es básicamente, ¿cómo se llama ese proceso de comunicación? Sinapsis, ¿no? Entonces, si te ponen ejemplos de la señal neuronal, neurotransmisores. Luego tenemos una señalización autocrina, que es cuando la señal afecta a sí mismo, o sea, a la misma célula. Por ejemplo, tengo ahí mi célula que ves que está secretando una señal y en el mismo lado tengo a mi receptor, ¿no? Entonces la señal va a actuar en el receptor y son frecuentes básicamente en células tumorales. ¿Dónde voy a encontrar esto? En los macrófagos. Ya, chicos. Por otro lado, tengo a la interacción directa entre receptores de membranas celulares
Las proteínas de la membrana plasmática específicas de una célula interactúan en forma directa con receptores específicos de membrana de la célula adyacente. Por ejemplo, aquí tengo dos células adyacentes básicamente y sus receptores van a actuar, mira, receptor, receptor, van a actuar de manera directa. ¿Ya? No van a necesitar un mediador como es la señal, sino entre mismos receptores van a actuar de manera directa. ¿Ya, chicos? Y por otro lado, para finalizar, tenemos la comunicación a través de las uniones GAP, que es lo que hemos visto, las uniones comunicantes, ¿no? Entonces, por contacto con otras células o con la membrana extracelular, mediante moléculas de adhesión celular, permiten la comunicación pequeña entre moléculas de señal intracelular, ¿no? A través del calcio y el AMP cíclico. Y aquí tenemos mi unión comunicante que permite la comunicación entre ambas células. Ya, chicos, ¿tienen alguna duda hasta ahí o consulta, pregunta? Ya, chicos, ¿ahí tienen alguna duda? ¿O todo quedó claro? Pueden reaccionar si gustan. Ah. Ya, chicos. Bueno, entonces ya hemos hablado de lo que es el receptor. Ahora vamos a hablar de la famosa señal, o también conocida como ligando. Esa bolita que viaja para llegar al receptor. Ese es el ligando. Entonces, también es denominado, aquí están todas sus denominaciones que lo hemos estado diciendo, ¿no? Si te dicen primer mensajero, es ligando. Molécula señal, molécula mensaje, señal biológica, agonista, hormona, comunicación endocrina. Por ejemplo, cuando hablamos de una comunicación endocrina y hablamos de hormona, es el ligando, básicamente, ¿no? La señal. La misma señal química puede generar diferentes respuestas en diferentes células blanco. Entonces, para que lo entiendan mejor, por ejemplo, ay, ¿qué pasa con mi gato? A veces se loquea. Ven, Noah. Ya, entonces, tengo, por ejemplo, la acetilcolina. Si ponemos en la acetilcolina, esa acetilcolina va a actuar en diferentes órganos dianos. Por ejemplo, cuando actúa en la célula muscular, va a actuar generando una contracción del músculo. Pero, por ejemplo, si actúa en una célula glandular, la acetilcolina ya no va a ser una contracción, sino va a decirle célula secreta. Entonces va a actuar como una señal de secreción. Mientras cuando hablamos de la acetilcolina en una célula cardíaca, ya no va a contraer a la célula cardíaca, sino la acetilcolina acá tiene como función la relajación. Si ustedes se dan cuenta, la acetilcolina es la misma, es la misma sustancia. Uy, ¿qué pasó? Ya, bueno, entonces tenemos a mi acetilcolina, disculpe. Mi acetilcolina tenemos que va a actuar en diferentes órganos y al actuar en diferentes órganos va a tener diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolina cuando actúa en la célula muscular se contrae, pero si actúa en mi célula cardíaca se relaja. Pero tú me dirás, yo, mira, pero ¿cómo van a hacer diferentes funciones? O sea, hacen diferentes funciones, pero no en un mismo órgano. O sea, no se va a poder relajar en una célula muscular. Se va a relajar cuando es una célula cardíaca, o sea, depende del órgano diano donde actúe, va a ser su función. No es que solo la célula acetilcolina en todos los órganos dianos va a relajar, no, sino que depende de dónde es el órgano diano, depende de eso su función. ¿Ya, chicos? ¿Sí se me logró entender respecto a la acetilcolina? Ya, genial, chicos. Entonces, el ligando incluye proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos, gases disueltos como el óxido nítrico, el monóxido de carbono. Estas moléculas, recuerden que habíamos hablado de mi célula señal, mi célula secretora y mi célula receptora. Esa célula señal va a emitir ¿qué? Va a emitir las señales. Entonces, por eso me dice que estas señales son conocidas como ligandos. No, por favor. Ya, entonces, este ligando que es producida por mi célula señal son las que son liberadas, ¿no? ¿De dónde provienen el ligando? Si te preguntan, proviene de la secreción de mi célula señal. Ahora, modifican las proteínas del receptor que luego se transmiten a la célula.
Y aquí les hice un cuadrito para que ustedes puedan recordarlo siempre acerca de las moléculas señalizadoras. Por ejemplo, si te dicen hormonas, ¿a quiénes vamos a encontrar aquí, no? Por ejemplo, a la insulina. La insulina, ¿dónde se produce? En las células beta del páncreas. ¿Y cuál es la acción de la insulina? ¿Qué es lo que hace este ligando? Porque recordemos que habíamos dicho que las hormonas también son llamados ligandos. Actúan estimulando la captación de glucosa. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del glucagón, el glucagón es producido por las células alfa del páncreas. ¿Y de qué se encarga de hacer? Se encarga de estimular la síntesis de glucosa. Entonces, cada una de estas hormonas va a tener una acción diferente y un lugar de origen, o sea, una célula productora diferente. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si hablamos de los neurotransmisores, tenemos la acetilcolina y el GABA. ¿Dónde se producen? En las terminaciones nerviosas. ¿Y cuál es su función? Por ejemplo, la acetilcolina es un excitador de células en la sinapsis neuromuscular. Y, por ejemplo, si hablo de GABA, el GABA, por lo contrario, es un inhibidor. ¿Ya, chicos? Luego tenemos los mediadores locales. En los mediadores locales tenemos, por ejemplo, el óxido nítrico, la histamina, el factor de crecimiento. El óxido nítrico, ¿dónde se origina? En las células nerviosas. ¿Y de qué se encargan? Se encargan de relajar a las células del músculo liso regular de actividades de células nerviosas. Por otro lado, tenemos, por favor, no, ya, bájate. Gracias. Entonces, por otro lado, tenemos a las histaminas. Las histaminas tienen un lugar de origen que son los mastocitos. ¿Y los mastocitos de qué se encargan de hacer? De dilatar y permeabilizar a los vasos sanguíneos. Ya, chicos, hasta ahí tienen alguna duda, una consulta. Este cuadrito, apréndanselo. Puede ser que les pregunten, por ejemplo, cuál es la acción del ligando histamina, cuál es la acción del ligando acetilcolina. Entonces, por eso les hice este cuadrito. Ya, chicos, básicamente es que ustedes lo lean y lo entiendan. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Ya estamos acabando. Ay, por acá, por acá. ¿Sí, chicos? ¿Nada? Ay, no, ¿qué pasa? A ver, chicos, tengo una pregunta un ratito. Voy a abrir mi puerta. Ya, ahora sí, chicos. Bueno, si todo quedó claro, todo claro. Ya, esa es la última diapositiva, con esto acabamos. Recordemos que hablamos de la interacción ligando, que es básicamente la señal, y el receptor, ¿no? Durante esta interacción entre el ligando y el receptor va a ocurrir ciertas cosas. Primero, el reconocimiento espacial, o sea, la orientación de átomos, interacción de electrones. Luego los cambios conformacionales, es decir, si esta señal le dice cambia tu estructura, lo cambia, ¿no? Cambia la estructura. Y por otro lado tenemos que se inicia una secuencia de reacciones generadas por una respuesta celular específica, que es conocida como la cascada de reacciones intracelulares. Léanlo por si acaso. No necesito que pregunten tanto, más es la imagen que les mostré al inicio. Ya, luego tenemos los receptores, la localización. Habíamos dicho que estos receptores no solo se encontraban en la membrana celular, sino también en el citoplasma, en las organelas, en el núcleo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los receptores que se encuentran en la membrana. En esa membrana, ¿qué receptores voy a encontrar? Las hormonas peptídicas, neurotransmisores, fotones, citoquinas, el mismo ATP, los antígenos, fragmentos de complemento, inmunoglobulinas. Por otro lado, ¿qué es lo que va a llegar, por ejemplo, a los receptores de canales iónicos, que también se encuentran en la membrana celular? Es un receptor para acetilcolina. Pero, por ejemplo, si te dicen que está acoplada una proteína G, ¿qué ligando voy a encontrar? Voy a encontrar los ligandos de adrenalina, serotonina y glucagón. Pero, por ejemplo, si te dicen, es un receptor con actividad enzimática intrínseca, ¿qué ligando voy a encontrar? Voy a encontrar, por ejemplo, un ejemplo, el guanilato ciclasa, ¿no? Y aquí es lo que podemos observar. Esta es mi proteína G, que está unido al receptor. Y aquí van a venir ¿quiénes? Van a venir la adrenalina, la serotonina y el glucagón. Y bueno, para ir finalizando, también tenemos receptores donde tenemos receptores en el citoplasma, como también tenemos en las organelas, pero a nivel del citoplasma tenemos a las hormonas esteroideas y al óxido nítrico. Y en las organelas tenemos al receptor inositol fosfato 3, inositol trifosfato, y en los receptores nucleares tenemos, esto puede ser pregunta, no me acuerdo si lo han preguntado, creo que sí, pero esto apréndanselo. Por ejemplo, te dicen cuáles son los receptores que se encuentran en el núcleo.
Teníamos a las hormonas tiroideas, a las hormonas esteroideas y a la vitamina D. Y aquí están, ¿no? Por ejemplo, las hormonas esteroideas. ¿Dónde se encuentran las hormonas esteroideas? Mira, ¿dónde se encuentra el receptor? Se encuentra en el núcleo. Entonces, aquí llega mi ligando, que es una hormona, y esta hormona esteroidea tiene que ingresar hacia el núcleo, porque ahí está el receptor específico de las hormonas esteroideas. Y estos receptores de esteroideas tienen dominios para el ligando, para el ADN y para la activación de la transcripción. Eso es básicamente, les puse esta imagen para que recuerden acerca de las hormonas esteroideas. Pueden preguntarles, por ejemplo, te preguntan, ¿no? Las hormonas esteroideas se encuentran en la membrana celular y tú pones que no, ¿no? Se encuentran en los receptores nucleares o citoplasmáticos. Ya chicos, hasta ahí quedó todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? Ya es la última diapositiva de la clase. Ujú. Mm, sí, chicos. Ya a ver, chicos, una repasada rapidito. Aquí lo importante de comunicación celular es que se aprendan la diferencia eléctrica y química. Y básicamente este proceso de las etapas es muy importante, repásenlo, los 6 pasos, y recuerden bien los conceptos de ligando, receptor, y no siempre se van a llamar ligando, receptor, célula productora, célula receptora, siempre van a variar sus nombres como lo han visto. ¿Cuántos nombres tienen? Recuerden que también los receptores van a estar a nivel citoplasmático, pero también van a estar a nivel nuclear, van a estar a nivel de la membrana, no solo únicamente va a estar en la membrana. Y recuerden que los receptores son hidrofílicos a excepción de los esteroideos, de las hormonas tiroideas y el ácido retinoico. Y bueno, las moléculas señal, que son estos tipos de comunicaciones de este cuadrito, también repásenlo, los ejemplos de cada uno, cuándo es señalización endocrina, paracrina, neuronal, o cuándo es una señalización autocrina. Ahí está cada uno con su ejemplo. Y bueno, básicamente ligando también cuáles son sus otros nombres. Por ejemplo, te pueden poner al ligando se le conoce también como entre las claves te ponen señal biológica y tú dices, pero no, el ligando no se le llama así. Pero sí, mira, también se le puede llamar señal biológica. Y básicamente recuerden dónde se han originado las hormonas, los mediadores locales, neurotransmisores y sus acciones. Y básicamente es eso, chicos. Ahora, chicos, si han entendido todo, ¿cuáles de las siguientes alternativas tiene su receptor en la membrana celular? Cortisol, progesterona, aldosterona, testosterona, acetilcolina. A ver, Wilder dice ¿ves, chicos? Les preguntan también bastante eso. ¿Quiénes se encuentran en la membrana? ¿Quiénes se encuentran en el núcleo? ¿Cuáles son receptores? Tal, tal, tal. ¿Qué dice el resto, chicos? Muy bien, chicos, es la clave correcta. Acetilcolina. ¿No? Habíamos dicho aquí, por ejemplo, en lo que viene a ser la membrana celular acetilcolina. Aquí está. Membrana celular acetilcolina, ¿dónde está acá? Receptores de canales iónicos. También te pueden poner, ya no te pondrán acetilcolina, ¿no? Te pueden poner serotonina, glucagón, adrenalina. Entonces repasen cómo se llaman cada tipo de los ligandos que van a llegar a qué tipo de receptores. ¿Ya, chicos? Muy bien, la acetilcolina. Hasta ahí la clase de hoy día, chicos. Si tienen alguna duda, pueden alzar su mano, todo quedó claro. A ver, confirmen, chicos, reaccionen, escriban, no sé. Les voy a ir pasando el post-test. No. mm, A ver, chicos. Todo claro, todo claro. Ya, genial, chicos. Muy bien, Willer, muy bien, Eric. Igual si tienen cualquier duda, me lo pueden hacer llegar. Confirmen que a todos les llegó el post-test. Voy a dejar de grabar a ver un momento.